Chicos, muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a otro video de este curso de estadística, en este caso para estudiantes de ciclo 3. Me alegra mucho saber que estén bien, espero que todo esté de maravilla y hay que seguir aprendiendo, hay que seguir formándose. Para esta semana tenemos una actividad un poquito más sencilla, con un video más corto, eso espero, haré lo posible para que sea en esos tiempos, lo más corto posible. Y hoy nos vamos a enfocar en lo que se llama fallos y sesgos en el muestreo. Para comenzar entonces con esto, pues mis queridos muchachos, es importante hacer un recorderis rápido de qué es eso de los fallos en estadística. Pues bien muchachos, como había mencionado hace mucho tiempo en clase, cuando estábamos todavía en el aula presencial, nosotros habíamos visto que en estadística, la estadística es una herramienta muy maravillosa, es muy potente, pero como toda gran arma, es un arma que tiene doble filo. ¿Y es doble filo en qué sentido? En que así como se puede utilizar para uno obtener información valiosísima, en la medida en que uno sea honesto y cuidadoso en la recolección de sus datos, asimismo es un peligro si nosotros nos engañamos a nosotros mismos, o peor aún, si nosotros aceptamos ideas de otros para manipular, cortar, escoger a conveniencia la información. Y para los que ya hicieron el módulo anterior, el que habla de técnicas de muestreo, hay un método de muestreo que prácticamente dice ser en contra de los principios básicos de la estadística, que es el método de muestreo por conveniencia, que es el más fácil de todos, pero la facilidad en este caso tiene un precio muy delicado. ¿Y cuál es? Que de pronto los datos no son confiables. Lamentablemente, y repito, basado en el video anterior, a veces nos dejamos llevar por la parte de la conveniencia y hace que nuestros resultados sean fallidos, ¿vale? Entonces vamos a arrancar con este tema. Para avanzar, hoy va a ser más interactivo, hoy vamos a tener un video, hoy va a haber un poquito de cosas diferentes, pero para que todos estemos ubicaditos, chicos, vamos a tener claro algo: los objetivos. El objetivo de este video es mostrar a través de la coyuntura del COVID-19 cómo el proceso de recolección de información y muestreo está siendo sesgado. Este ha sido un momento terrible, ha sido muy duro para nosotros este fenómeno del COVID, pero es también importante darse cuenta, y uno como docente, uno tiene una responsabilidad muy clara en decirles a ustedes, mis chicos, que uno debe ser muy cuidadoso frente a lo que uno va a hacer, frente a cómo recibe la información, porque actualmente estamos viviendo una época de extrema desinformación, hiperdesinformación. Hay muchos intereses que están siendo afectados por culpa de este fenómeno, demasiados intereses, tanto así que cuando volvamos ya no va a ser lo mismo. De hecho, en estos días estaba escuchando en la radio y varios comunicadores están hablando de están como memetizando o difundiendo una frase que es la nueva normalidad. Hay que ser cuidadosos con las palabras, muchachos, y eso es una lección que vamos a recalcar al final. El cuidado con las palabras que estamos utilizando, ¿vale? Entonces voy a ir tomando mis apuntes porque todo esto es fundamental, porque al final de este video ustedes tendrán que hacer una actividad y en esa actividad pues tendrán que responder unas preguntas sobre esto, ¿vale? Y por favor no olviden, deben continuar con su proceso de recolección de datos explicado en el video anterior, ¿vale? Yo les dejo aquí el link para que no se les olvide, ¿vale? Entonces, muchachos, arranquemos. Vamos a aplicar una visión estadística a lo que estamos viviendo actualmente, que no quede en el tintero esa parte. Muy bien, ¿cuál es mi fuente de información? Es un video de un canal que se llama Ahí Les Va. Es un canal de Russian TV y ya se los voy a poner en este instante. Vamos a pasarnos para que lo vean todos ustedes. Vamos a dejarlo listo. Muy bien, y arrancamos.
situación, el gobierno de Iván Duque anunció una paga para todas las familias de clase media-baja por un monto de 160 pesos, la quinta parte de un salario mínimo. Para comprobar si se tenía derecho a recibirlo, había que introducir el número de cédula de identidad en una página web. Pero el flamante estreno del sitio no pudo ser más atropellado. Enseguida, muchas personas que por su estrato social esperaban recibir esa ayuda comenzaron a reportar por redes sociales que al introducir sus cédulas el sistema no las reconocía como beneficiarias. Sin embargo, identificaciones con números pintorescos como 111.111, 222.222 o 12.345, entre otras, sí devolvían el nombre de supuestos ciudadanos con derecho a cobrar el subsidio. Pero los números de cédula no eran suficientes para generar su eficacia. Al fin y al cabo, los números llamativos estaban en el mundo. La sospecha de que algo raro pasaba se transformó en indignación cuando entre los receptores de la ayuda empezaron a aparecer personas con nombres como Jefe Heller, Jefe Mujer. Vale que en todo el Caribe abunden nombres excéntricos, pero tampoco así. Disculpe la indiscreción, señor Jefe, pero su apellido me resulta familiar. ¿Familia de los de Barranquilla o de los de Cartagena? De Cartagena. Ah, pero entonces seguro que conoce a mi prima, Cuerpi. Esa misma, sí, la esposa de 123456. La indignación dio paso a las denuncias de que todo se trataba de un plan de altos funcionarios para recuperar los fondos del programa. Aunque no llegaron pruebas que lo demuestren, la intermitencia de la web con continuas caídas y breves regresos no ayudó a callar la factura. Sinceramente, lo que nos hace pensar que seguramente todo se deba más a la impericia que al robo es que los presuntos autores del supuesto esquema corrupto no fueron capaces de inventar nombres y cédulas falsos que levantaran menos dinero. Aunque claro, también habrá quien pueda decir que el monto defraudado era tan elevado que se les acabó la imaginación para crear nombres que empezaron a apoderar el mercado. Error humano, falla técnica o desvío de recursos del Estado, la noticia al menos sirvió para sacar a reducir la situación de millones de colombianos, con cédulas reales, nombres reales y sobre todo, hoy todavía más que antes, necesidades reales. Bueno, entonces paramos aquí un momentico, volvemos acá y vamos entonces ahora sí a continuar con el video. Vamos a explicar esta parte, ¿listos? No es ver videos por ver videos, hay que tratar de entender qué es lo que está pasando. Uno, ¿por qué escogí a este canal o este video en particular? Primero que todo porque en este video se está viendo o ella destaca de alguna manera cómo la información está siendo descaradamente manipulada, y es una preocupación no solamente para la presentadora sino para muchísimas personas, y frente a esa preocupación ella ha hecho un video al respecto destacando obviamente los links de donde saca la información o los medios o los autores de donde proviene esta información. Y eso es fundamental, chicos. No olviden que cuando ustedes obtienen información de chismes, rumores, ustedes están cayendo en un sesgo, en una conveniencia, en tomar un partido, pero en este caso no son ustedes los que toman el partido, sino que otra persona está tomando el partido por ustedes, ¿vale? Hay que ser muy cuidadoso con eso. Entonces, el caso de Colombia, que es lo que podemos denominar un sesgo en los datos, una conveniencia, una manipulación en los datos. La información de los beneficiarios está sesgada en el sentido en que esta puede tener errores. Sí, efectivamente hay una gran cantidad de errores. De hecho, lo que estamos viendo acá, chicos, es un error que puede atribuirse a procesos programáticos y de prueba de la página. Uno, cuando desarrolla un programa, cuando uno tiene que manejar un sistema que maneje millones de datos de personas, uno tiene que hacer pruebas. Hasta ahí es válido y podría eventualmente ser una explicación a lo que estamos viendo ahí. Pero hay un asunto terrible, que un 1111, como se vio en el video y como se ha visto en otros videos que hicieron denuncias, porque ella se basó en información que se obtuvo aquí en Colombia y en otros medios de comunicación, entonces esa información, lo que es preocupante es que el 111111, por ejemplo, corresponde a un nombre y un apellido de una persona que vivía, por ejemplo, en Yopal.
Y entonces ahí uno se pone a pensar, ¿qué pasó ahí? Les voy a dar un dato, chicos. Para las cédulas viejas, por ejemplo para mí, para sus papás, para sus abuelos sobre todo, los primeros números de identificación indican si la cédula es de un hombre o de una mujer. Si la cédula de una mujer comienza por 50 y algo, se indica que eso es de una mujer. Si la cédula comenzaba por 17 o 79 o 78 o 70, eso indicaba que era una cédula de un hombre. Aquí en Colombia se aplicó esa codificación. Pero ahora mire, un 111 y corresponde a un hombre, o sea, y para colmo, no había más de 6 dígitos. Recuerdo que las cédulas de los abuelitos eran más cortas, porque en esa época se suponía que había menos personas. Entonces, chicos, cuando nosotros tenemos esta situación, hay que tener mucho cuidado. O sea, ahí se nota de manera contundente que hubo un intento o un sesgo malintencionado en manipular la información, y lo que bien dice la reportera, no se sabe hasta qué punto había intereses de robar o qué malos propósitos se le tenía a esa información, porque hay que dejar claro algo, que esto viene de información del CISBEN, de las pensiones, información que supuestamente otorgaron fuentes del gobierno. Entonces, posiblemente todo esto sirvió para destapar un problema en el sistema de información de nuestro país, que eventualmente está conectado con cuestiones de corrupción. Entonces hay que ser muy cuidadosos. El que haya datos con valores no aceptables o patrones que uno dice son como demasiado obvios como para ser verdad, nos quitan confianza en la información. Y si esta información es falsa, si está dañada desde este punto, hacer análisis o conclusiones va a ser muchísimo más complicado, ¿vale? Continuamos. Vamos a ver entonces la segunda parte del video. Seguimos aquí mostrando. Aquí está el link, y yo igual les voy a dejar el link para que ustedes puedan ver el video completico y ver la última parte, que esa sí no la vamos a tratar, ¿vale? La que tiene que ver con Donald Trump. Entonces vamos entonces aquí a pasarnos rápidamente. Vamos a la pantalla y continuamos.
o cuando lo acusó de falta de humildad. Pode ser que ele esteja certo, pode ser. Mas está faltando um pouco mais de humildade. Que sea más humilde. A ver si por ser médico se va a creer que sabe más de medicina que yo. Las órdenes y opiniones contradictorias de los voceros oficiales lógicamente crean mucha confusión en la población brasileña. Y es común ver en un mismo estado a gente contaminada y a gente bailando en las calles. Y lo que salga de ese cóctel explosivo de razonamiento sí y razonamiento no, todo lo contrario, es difícil de prever. Y todo este panorama ha hecho que incluso se hayan escuchado rumores de un movimiento golpe de Estado, pero no orquestado por sus opositores, sino por la propia cúpula militar del Estado. Aunque de momento la estrategia de hacerle creer que sus órdenes y opiniones sobre la pandemia no termina a hacer cuenta, se ha mostrado mucho más fuerte. Bueno, entonces, habiendo visto esto, aquí ya tenemos una situación totalmente diferente, una situación no menos peligrosa. Eso sí hay que dejarlo muy claro, chicos. Es de hecho terrible lo que está pasando en Brasil, lo que estamos viviendo, porque ante todo tenemos que tener en cuenta que Brasil es un país muy grande y que un presidente se dé el lujo en este momento de decir que lo que estamos viviendo es algo simple, es algo normal, es una gripa normal. A ver, ¿cuándo una gripa nos ha hecho o nos ha obligado a estar encerrados durante tanto tiempo? Entonces, aquí esto es algo delicado. Pero la pregunta más importante, ¿por qué a él le conviene convencer a la gente de que no es fundamental? Porque él está más preocupado por la economía que por la salud de las personas. Algunos dicen, y he escuchado curiosamente en medios de comunicación, que la economía es también una forma de vida. La verdad, eso hay que ponerlo o hay que manejarlo muy con pincitas. Es muy delicado decir eso así nomás, así a la ligera. Eso es muy delicado. Sí, es necesario trabajar para subsistir, efectivamente, no estamos en contra de eso, pero hay que tener cuidado de que por trabajar entonces vamos a contagiar a nuestra familia y afectarla. Más grave es adquirir pensamientos más delicados, como por ejemplo atreverse a decir que de pronto es bueno que hayan algunos muertos con tal de salvar la economía. Entonces estamos ante esta situación con un presidente en Brasil que pone por encima la economía respecto a la vida de las personas. O sea, las vidas de las personas son menos importantes que la economía. La economía es ante todo lo fundamental. Entonces eso es peligroso, porque la economía no es algo concreto, es un concepto abstracto. La economía, el dinero, todo eso, un billete supuestamente representa un valor, como un papel puede representar un valor. O sea, es un tema en donde uno más adelante, y me gustaría de pronto ver cómo saco un tiempo en estos videos para analizar estos conceptos abstractos, así como en clase alguna vez hablamos sobre la desobediencia. Es algo tan abstracto, pero que todos lo manejamos como si nada, de una manera natural. Entonces, continuando aquí con el tema, el presidente Jair Bolsonaro maneja un discurso sobre el coronavirus en términos despectivos. ¿Qué es despectivo? Despectivo es como, esto no afecta, esto no es grave, no se preocupen, chicos, esto es normal, esto es una bobadita, una gripiña. Suena hasta bonito eso, es que el portugués suena bonito, ¿cierto, chicos? Pero entonces miren aquí cómo está el asunto. El asunto es que él está minimizando. Entonces, ¿y por qué está minimizando? Ese proceso de minimizar es porque él está desesperado en modificar en la mente de las personas el contexto de la situación. Y cuando quiere cambiar este contexto es porque quiere cambiar el sentido de las implicaciones prácticas de comprender el fenómeno. Y hago esta pausa porque es fundamental. Implicaciones prácticas. Si nos acordamos de la clase de fundamentos, en esa clase de fundamentos dijimos, ¿para qué hacemos estadística? ¿Para qué estudiamos algo? ¿Para qué investigamos? ¿Para qué tratamos de entender algo? ¿Qué implicaciones prácticas tiene hacer eso? Eso es muy importante. A él le interesa imponer su visión de mundo, que es dinero, 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 a costa de la gente, a costa de la sociedad. Y eso es un peligro.
Entonces él necesita cambiar esas implicaciones prácticas. Mientras que, qué curioso, los gobernantes, los subalternos de él, manejan la filosofía de no hacerle caso, ¿por qué? Porque ellos sí tienen en cuenta ese aspecto, y peor aún, son partidarios, fueron parte de su partido político, comulgan con sus mismas ideas, imagínense. Entonces, en este caso, quiero hacer una aclaración, este video es del 15 de abril, es un poquito viejito, en este momento al ministro de Salud ya Bolsonaro lo destituyó, y él empezó a destituir y a conseguir personas que piensen como él, porque él necesita mantener su idea. Pero actualmente, en estos momentos, a la fecha de hoy, muchachos, Bolsonaro está en mucho riesgo de que se le enrede mucho el país. Ya está en una situación crítica. Brasil, la situación de contagios de Brasil ya está muy, muy, muy difícil de manejar, por creer que subestimar o no ponerle atención es más que suficiente para que funcione. ¿Listos? Para los que de pronto no saben qué es denied, es denegado, negación, es negar, negar y negar. Y por último, para terminar, Bolsonaro, para manipular a las personas, manipular a la población, y sobre todo en la parte final, donde la entrevistadora, la narradora de estas noticias, de esta información, deja claro que, mejor dicho, que los médicos puede que tengan razón, pero que deberían ser más humildes. O sea, está diciendo que la verdad, o prácticamente deja implícito que la verdad de él debe ser superior a las demás personas, que la opinión de él por él ser presidente debe ser mayor que las demás. Recuerden lo que vimos en clase: ningún pensamiento de ustedes está ni por encima ni por debajo de nadie. Eso es muy importante. Bolsonaro no está manejando una actitud de presidente, está manejando una actitud de rey, de gran gobernador a quien nadie puede cuestionar, y eso es un peligro. Eso no puede funcionar. En una democracia eso no funciona, ¿vale? Entonces, aquí el análisis estadístico es eso. La falacia o la manipulación de la información fueron de tipo ad hominem, en donde falacia ad hominem, ustedes les voy a pedir que me la investiguen, que me la recuerden. En algunos cursos la alcanzaron a ver, sobre todo en grado séptimo, pero para los chicos de sexto quiero que me investiguen eso, y hay una pregunta en la plataforma que va relacionada con eso. Ok, entonces aquí estoy anotando la tareita para que quede en la plataforma, ¿vale? Muy bien, chicos, entonces para terminar vamos entonces a avanzar con la última parte del video. ¿Listos? Entonces vamos a full pantalla de nuevo, nos devolvemos aquí y a escuchar. La pandemia de COVID-19 nos está dejando todo tipo de declaraciones sobre cómo enfrentarla o cuantificar sus efectos, que a menudo generan polémica. Miren que hemos visto declaraciones extravagantes, pero hasta ahora nada que se asemeje a esta explicación del ministro de Salud. En relación al número de pacientes recuperados, en la definición que hemos utilizado por Consejo de Expertos Internacionales, tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros, y los incluimos como recuperados. Estos son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido. No es precisamente así como lo ve la Real Academia de la Lengua. Sin embargo, según el diccionario, es una terminología recomendada por expertos internacionales, aunque de momento nuestra búsqueda de quienes hayan podido conseguir el uso de esta denominación ha sido. Y ojo, el problema no es tanto el criterio sino el vocablo, porque efectivamente un fallecido después de enterrado o quemado, al igual que alguien curado, ya no puede transmitir el coronavirus. Utilizar la palabra recuperado da lugar a todo tipo de malinterpretación. Imagínense si la aplicáramos en la vida diaria, ya sea en medios o simples conversaciones. Un vehículo se estrelló anoche a 200 kilómetros por hora contra un muro, se incendió y explotó. 3 ocupantes se recuperaron en el sitio. Oye, ¿cómo sigue tu tío? Lamentablemente, No
cuesta tanto meter una columna extra en los cómputos globales, contagiados, curados, fallecidos, para evitar confusión. Si además se quiere crear una categoría que incluya a toda la gente que sufrió la enfermedad y dejó de sufrirla, es decir, tanto a quienes la superaron como a quienes fallecieron, sugerimos humildemente términos como desincorporados. Claro, quizás todo esto se explica si recordamos que el autor de las declaraciones es el mismo ministro que admitió practicar antes humanas. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Aunque en el fondo tal vez se trate más que de una elección personal, de una cuestión de vocabulario heredada de las políticas del FMI latinoamericano, que han hecho de los periodismos no, mejor reajuste tarifario, despido de trabajadores, no, mejor adecuación del mercado laboral. Visto de esa manera, los desfallecidos recuperados ya no suenan tanto a milagro bíblico, sino a anuncio de inminentes medidas más creíble, al menos resulta más creíble. Bueno, aquí ya vamos a terminar, chicos. Esta fue la última parte. Lo de Donald Trump se los voy a dejar a ustedes. Ya aquí ya activamos de nuevo. Ese sí se lo voy a dejar a ustedes si lo quieren mirar, pero por el momento no me interesa para el análisis estadístico que quiero hacer en este video del día de hoy. Entonces, muchachos, para empezar a terminar, disculpen, me paso aquí a la presentación. El caso de Chile, o el fenómeno o efecto Lázaro, me tomé la libertad de buscar un dibujo sobre Lázaro. Muchos de ustedes que han leído o han visto en religión la anécdota o el cuento de la parábola de Lázaro, en donde él se levanta. Discúlpeme, de pronto dije una palabra equivocada al respecto, pido disculpas. En donde Jesucristo revive a un creyente que se llama Lázaro. Entonces, en este caso, pues, en esta narrativa, pues, decidieron llamar a este fenómeno el fenómeno Lázaro. Y esto es lo que se identifica o se ubica como el sesgo de clasificación o categorías, como bien lo dijo la reportera. En este caso, ¿cuál fue la intención? Aquí hay una intencionalidad muy clara. ¿Por qué denominar a los muertos y a los recuperados en un mismo grupo? Quiero dejar claro, una categoría es como una clasificación, chicos. Una clasificación de, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un estudio y vamos a encuestar personas, una primera clasificación o categorización, son sinónimos, es por hombres y mujeres, o sea, por género. O podemos clasificar por edades, o podemos clasificar por color de piel, color de ojos, ¿vale? Eso tiene un sentido o tiene una razón. Uno no lo hace porque me parece divertido, porque es chévere, porque es wow, espectacular, porque se vería más interesante, más bonito mi estudio. No tiene razones estéticas, tiene razones de interpretación. Y aquí es donde viene la parte delicada. Si ellos, según unos expertos que no mencionan, y ahí es donde uno empieza a sentir, ¿será que aquí nos quieren engañar y nos quieren engatusar? Y noten que él empezó a hablar rápido, y cuando se acercó a esa parte empezó a tartamudear un poquitico, empezó a enredarse un poquitico y empezó a darle como vueltas al asunto, y al final lo dijo, y como que así dicho de manera rápida, ni se notó. Pero miren que aquí viene una situación. Se estableció, según una recomendación de científicos, que los pacientes muertos y recuperados estuvieran contados y agrupados en un mismo conjunto. ¿Para qué? Pues de pronto para que el gobierno pueda decir bonitas cifras. Y el ministro de Salud ya justificó por qué es válido decir eso. Porque unos expertos que nadie conoce, que nadie se imagina que puedan existir, y como ella bien dijo, no ha encontrado todavía a los expertos que hayan dicho eso. Entonces ahí tenemos un lío. Y por ejemplo, una pregunta muy válida que puede hacer cualquier persona que escuche a ese señor, decirle: ¿y quiénes fueron los expertos? ¿De dónde sacó la información? ¿De dónde usted
se inventó eso o le inventaron eso. Es como mínimo, es lo mínimo que uno debería decir y uno debería argumentar, porque eso es parte de argumentar. En ese momento él no está argumentando, él está manipulando, está justificando. Decir que una persona muerta y una persona recuperada son lo mismo, porque facilita. Entonces eso nos recuerda ese muestreo por conveniencia. Facilismo es válido, pero hasta cierto punto. No hay que abusar de él. Si uno empieza a abusar de ese facilismo, uno corre el riesgo de que la información se empiece a dañar, se empiece a deformar, se empiece a afectar. Y obviamente, si nosotros decimos en un estudio como lo que estamos viviendo ahora, que muertos y recuperados son lo mismo, pues podemos decir que hay muchísimos recuperados en Chile y podemos con eso argumentar cosas como que la curva en Chile se aplanó y que vamos muy bien y que qué maravilla, que porque antes se ponen bravos. Eso es muy delicado, la categorización. Hacer esto afecta la interpretación desde los números, obviamente. Si nosotros empezamos o categorizamos mal una información, podemos estar sacando conclusiones totalmente tergiversadas, manipuladas, contrarias incluso a lo que uno quiere decir. Y eso es muy peligroso, porque de hecho esa es la base de la manipulación. La cifra, el número acompañando una argumentación errónea, terrible combinación para tomar malas decisiones y de pronto poner en riesgo la vida de muchísimas personas. Y ahí viene la pregunta, ¿es en serio? ¿Es posible que un paciente muerto sea igual a un paciente recuperado? La verdad es ridículo, me parece impresionante escuchar ese tipo de cosas de alguien que se espera que es una autoridad o un experto en el tema. Es muy peligroso eso. Un ejemplo rápido en Colombia, resulta que hace un buen tiempo, hace unos días, no tan lejos, se decía que la clase media en Colombia, según unos expertos aquí en Colombia que asesoraron al DANE, se dice que una persona es clase media cuando se logra que cada miembro de la familia gane 572.000 pesos. Si ustedes hicieran la cuenta, ahí esa manipulación de la información es muy delicada. Y es algo que valdría la pena que ustedes lo analicen con profundidad, ¿vale? Tienen que hacer cuentas de si uno quiere un estilo de vida decente, ¿cuántas personas deberían vivir en la casa para que haya un estilo de vida válido y funcional? Número 2, si eso es verdad, imagínense una casa con una sola persona, que vive una sola persona. Entonces, si una persona gana menos del mínimo y vive sola, ¿ya es de clase media? ¿Puede vivir bien? O lo más peligroso es para decir, ¿hasta qué punto decir que 542.000 pesos se dice que es una persona de clase media no es de pronto un posible argumento para justificar el bajar el sueldo del salario mínimo? Entonces, muchachos, hay que tener cuidado con las cifras. No hay que decir cifras por decirlas. Hay que tener un pensamiento crítico. Hay que ser muy cuidadosos en cómo uno escucha la información. Más aún en los momentos que vivimos, chicos. Sean muy cuidadosos. Ese es el mensaje del día de hoy, mis queridos muchachos. Les agradezco muchísimo por haber estado en este video. Con esto acabamos y espero que les sea de mucho beneficio para ustedes, ¿vale? Estén pendientes de las preguntas, por amor de Dios. Estén pendientes, no se atrasen. Si se atrasan en la tarea de investigación, la que tienen que recoger datos diarios, si se atrasan un día, la información ya empieza a fallarles. ¿Listos? Hay que ser muy cuidadosos, muy persistentes y no siendo más, me despido. Muchachos, muchas gracias por haber estado acá. Miles de bendiciones para ustedes y sus familias. Que estén muy bien, que estén muy juiciosos y cuídense mucho, ¿vale? Mucha suerte. Un abrazo.